La cruz de Jesús de Nazaret es el acto más importante en la historia de la humanidad, ya que en la cruz se paga la totalidad de la cuenta del pecado de la raza humana. Jesús de Nazaret muere por todas las personas que acepten este pago, un pago hecho de sangre, la sangre del inocente. Pero para llegar a este momento en la planificación de Dios, en el pueblo de Betania, Jesús fue ungido para llegar a la cruz. Y entendamos que esta aldea se estaba ubicada al pie del Monte de los Olivos, a menos de 3 kilómetros de Jerusalén. Ahí habitaba personajes bíblicos como Simón el leproso, como Lázaro y sus hermanas María y Marta. Fue un lugar muy famoso en aquellos días porque resucitó Lázaro, el amigo de Jesús, y se lo ungió para la muerte, para la crucifixión. El día de hoy, con la ayuda de nuestro buen Dios, vamos a estudiar lo que significa la estancia en Betania para nuestro Salvador y para nosotros, porque la estancia en Betania inicia el camino a la cruz. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1. Dice así el Señor: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Vemos que la muerte de Lázaro es el punto de inflexión donde el ministerio de Jesús coge rumbo a Jerusalén para ser crucificado. Y vemos que la Biblia nos dice que esto fue 6 días antes de la Pascua, donde Jesús llega a Betania. Ya habían pasado los días en que Lázaro había resucitado. Ya Lázaro vivía con las demás personas y él camina a Betania para de ahí tomar rumbo a Jerusalén. Ahora, ¿por qué es importante Betania? Porque en Betania hubo el milagro más grande de todos los tiempos. Y me va a decir, ¿por qué dice que se dio el milagro más grande de todos los tiempos? Escuchemos el Evangelio de Juan, capítulo 11, del 38 al 44. Evangelio de Juan, capítulo 11, del 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. El Señor Jesucristo era totalmente Dios y totalmente hombre. Nos dice que Él estaba profundamente conmovido, estaba triste. Vemos que Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús y que la muerte de Lázaro había impactado su vida.
quiero invitarlo a que usted se imagine el escenario. En ese escenario estaban todos los amigos de Jesús de Betania llorando. Estaban tristes. Había gran dolor en sus corazones. Y esto lo conmueve a Jesús en gran momento. Y en la tristeza Jesús ordena y dice: quitad la piedra. Y todo el mundo se asombra. ¿Qué pasa cuando una persona fallece? A los 2 o 3 días empieza a apestar y hay un olor muy fuerte, muy intenso, porque los órganos se empiezan a descomponer. Si usted me permite ser más explícito en la expresión, se empiezan a podrir los órganos: hígado, riñón, corazón, pulmón. Las bacterias empiezan a hacer su trabajo y el olor es terrible, muy pero muy fuerte. Pero aquí vemos que hay un muerto, no de 2 días, no de 3 días, hay un muerto de 4 días. Hay un muerto de 4 días. ¿Y qué pasa con este muerto de 4 días? Ya estaba en pleno proceso de descomposición. Sin duda sus olores eran terribles, eran insoportables, y se asombran y le dicen: ¿quieres que yo te abra la piedra si esto ya apesta terriblemente? Le dicen: porque es de 4 días. Y Jesús le responde: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Jesús alza sus ojos al cielo. Y esta actitud de Jesús debe ser un ejemplo para nosotros. Alzar nuestros ojos al cielo ante cualquier situación, ante cualquier problema. Y Jesús dio las gracias a Dios por haberlo oído. Entonces, amados hermanos, Jesús alza los ojos al cielo y pone este problema en las manos de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Levanta a gran voz y dice: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudado. Se envolvían aquellos días los muertos en vendas aromáticas para apaciguar ese olor pestilente por causa de la descomposición de sus órganos. Pero un muerto de 4 días, escúcheme bien, un muerto de 4 días sale caminando. ¿Qué pasó con la descomposición de los órganos? ¿Qué pasó con los olores pestilentes? Fue un milagro que jamás fue hecho ni antes ni después, ni siquiera por los grandes profetas. La resurrección de una persona con más de 3 días de muertos. Y si le parece esto poco, Jesús ordena que lo desaten y lo dejen ir. Es decir, salió caminando, se revertió todo el proceso de descomposición del cuerpo. Sin duda, mis queridos hermanos, este acto de Jesús demuestra que Jesús es Dios. Y esto, el mismo milagro lo grita más allá de las palabras. Sabemos que Jesús tuvo muchos seguidores, pero lo seguían por el milagro, mas no por su palabra, porque él tenía palabra de Dios. Pero este milagro grita a la humanidad de aquellos días, a la humanidad actual: Jesucristo es Dios. Nadie, escúcheme bien, nadie puede resucitar a un muerto en pleno proceso de descomposición, con olores muy fuertes, y encima sale caminando y pide que lo desaten. Jesús es Dios. Y al ver este milagro, las personas reunidas ahí le dan gloria y honra al Señor. Cuando Jesús llega a Betania, es honrado por las personas. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 12, del 2 al 3. Evangelio de Juan, capítulo 12, del 2 al 3.
y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Aquí vemos una cena. No nos especifica la palabra de nuestro Dios qué alimentos se iban a servir, pero qué alimentos tú le hubieras servido a la persona que resucitó a tu hermano de la muerte. Sin duda lo mejor, el mejor vino, la mejor carne, las mejores ensaladas, porque ellas le querían dar honor y honra al Señor. Amado hermano, si usted es creyente, vive esta vida para dar honor y honra al Señor. Su mejor esfuerzo, su prioridad siempre debe ser el Señor. Reconocer que Él lo rescató de la muerte eterna, que lo rescató del reino de Satanás. Y ahora usted sin duda disfruta de la vida eterna y va a disfrutar con toda seguridad del reino de los cielos. Pero hubo alguien que demostró más amor que los demás. Y este alguien se llama María. El texto sagrado nos dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Ella no compró un perfume comercial, compró la esencia. Revisando los textos, los estudiosos de la Biblia dicen que una libra de este nardo puro en la actualidad serían más de $10,000. La esencia de un perfume muy bueno. Pero ¿para qué ella coge una libra de esencia de perfume? Para ungir los pies de Jesús. Lo que para muchas personas no es agradable lavar los pies de otra persona, más aún en aquellos días que los zapatos no eran cerrados. Ellos caminaban con sandalias 2 días, 3 días, 4 días, porque no había automotores. La mayor parte de sus actividades eran a pie y los pies estaban muy sucios de tierra, de polvo y lodo. Y cuando llegaban visitas, los esclavos tenían que lavar los pies de los visitantes, porque obviamente este ajetreo, esta caminata hacía que llegaran muy sucios. Pero encima de todo esto, de que sin duda los dueños de casa hicieron lavar los pies de Jesús, ella los unge con esencia de perfume. Amado hermano, qué enseñanza para nosotros. ¿Tú qué le das al Señor? ¿Lo que te sobra de tu tiempo? ¿Lo que te sobra de tu dinero? ¿Lo que te sobra de tu trabajo? ¿O le quieres dar al Señor lo mejor? Muchas personas en los cultos, las alabanzas están hermosas, lloran de la emoción. Cuando escuchan la palabra de Dios dicen: claro, es verdad, yo amo al Señor. Pero ¿cómo son sus actos? Aquí vemos una mujer de nombre María que amaba al Señor con todo su corazón y no le importó el dinero, sino quería honrar al Señor. Y esta honra que hace esta amiga de Jesús, María, sirvió para ungir al Señor para la muerte, para la crucifixión. Esta libra de nardo puro es la que prepara al Señor para que vaya rumbo a la cruz. Cuánta enseñanza en esta mujer sencilla. Pero hubo alguien que le molestó esta ofrenda. Como muchas veces sucede en las iglesias, alguien que no le gusta dar a Dios o dar mucho a Dios. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 12, del 4 al 8. Evangelio de Juan, capítulo 12, del 4 al 8. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón,
el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Judas Iscariote reclamó: se botó ese perfume, se perdió el dinero. Amado hermano, hay personas que les duele lo que se da para la obra del Señor. Usted verá en las redes sociales que muchos dicen que está mal dar diezmos, ofrendas, porque Dios no necesita dinero. Pero aquí vemos una mujer que nos enseña que nuestras propiedades, nuestro tiempo y nuestro dinero es para la honra del Señor. María no pensó que eran 300 denarios, pensó agradar al Señor. María no pensó que quizás con eso hubiera comprado otra casa. Ella pensó en con su acto alabar al Señor. María no sabía que Jesús iba a morir en pocos días. Lo que sabía María es que amaba a su Dios con todo su corazón. Hermano que me escucha, ame al Señor con todo su corazón. No solo con palabras, sino con hechos. Las palabras se las lleva el viento, los hechos permanecen. Siempre habrá los Judas Iscariote que te digan que no diezmes, que no ofrendes, pero siempre habrá las Marías que aman a Dios sobre todas las cosas, porque este Señor era un ladrón. Él sufría porque dice que se debía compartir a los pobres, y permítame explicarles el modo de trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Él llegaba a una aldea, a un pueblo, y se hospedaba en la casa que lo invite a él. Él no pedía que ninguna casa lo reciba, pero obviamente un maestro como Jesús, con una palabra tan poderosa, que hacía muchos milagros, había muchas casas que querían recibirlo y le daban sus alimentos, le daban aposento, lo cuidaban y hacían milagros y daban la palabra del Señor. Pero Jesús tenía un tesorero. Este tesorero recogía la ofrenda después de la estancia de Jesús, pero la ofrenda no era para Jesús, era para darle a los necesitados, a los pobres. Entonces, el tesorero, que en este caso era Judas Iscariote, él tenía que recoger el dinero cuando Jesús se iba de la aldea y ese dinero ser repartido a los pobres. Pero de lo que le correspondía al pobre, él cogía para él. Él estaba robando. Y entendamos algo: cuando usted da dinero para la obra del Señor, es para la obra del Señor, no para que una persona se enriquezca. Y Judas se estaba enriqueciendo, y digo bien enriqueciendo, porque el ministerio del Señor fue muy fructífero. Hubo muchas personas que vieron milagros portentosos. Imagínense, hace poco hablábamos del milagro más grande de todos los tiempos, la resurrección de un muerto de 4 días. ¿Y qué nos dice Dios cuando las personas le roban a Él? Veamos Malaquías capítulo 3, del 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición
hasta que sobreabunde. Amados hermanos, ¿cuál es el propósito del diezmo y la ofrenda? Dice el texto sagrado: haya alimento en mi casa. En aquellos días, quienes comían de los diezmos y ofrendas eran los sacerdotes, la tribu de Leví. A la tribu de Leví no se le repartió tierra, ellos vivían de los diezmos y ofrendas. Cuando dice el texto sagrado: hay alimento en mi casa, está diciendo Dios, porque de eso comen mis empleados. El apóstol Pablo lo corrobora en 2 Corintios 9, cuando él nos dice que el que predica el evangelio viva del evangelio. Pero ¿qué sucede? Tenemos en poco a Dios, tenemos en poco a los siervos del Señor y le robamos. Es importante que usted entienda esto, que cuando usted diezma y ofrenda, está dando para el reino de los cielos. Sea que el dinero sea usado para construcción, para reparación, para electricidad, para sueldos, para mejoras, para material para los niños, para material para los discipulados. Sea cual sea el dinero, ese dinero le pertenece a Dios. Por eso, Malaquías, el profeta lo dice de una manera muy clara: ¿robará el hombre a Dios? Judas Iscariote le robó, y hay muchos que siguen robándole a Dios. Y todo esto sucedió, la demostración del milagro más grande de todos los tiempos, la demostración que Jesús es Dios, la honra que la familia de Lázaro le da a Jesús como una cena importante, y el ejemplo de María, que le derrama una libra de nardo puro en los pies de Jesús para dar testimonio del Señor. Y entendamos algo: cuando la palabra nos dice testimonio, está usando una figura judicial, que usted es un testigo. En la corte se llaman los testigos para que den testimonio. Usted es creyente, usted cree en Jesús, usted tiene el deber y la obligación de contar los milagros, portentos y bendiciones que ha recibido el Señor. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 12, del 9 al 11. Juan 12, del 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Gran multitud de personas, de judíos, fueron: vamos a Betania, vamos a ver al maestro, vamos a ver al que hace milagros, vamos a ver ese Señor que se llama Lázaro, que después de 4 días de muerto resucitó, caminó y hoy está vivo. Amados hermanos, nosotros, los que creemos en Jesús, los que amamos a Jesús, debemos a las multitudes predicarles con nuestra boca y nuestra conducta. Pero debemos también entender algo: que Satanás va a tratar de destruir tu testimonio o de que mueras para que no realices esta actividad. Los principales sacerdotes acordaron matar a Lázaro. ¿Y usted cree que una persona que representa a Dios se reúna para ponerse de acuerdo para matar a una persona? Es inadmisible. Pero ellos estaban peleando el dinero del templo de Jerusalén. Ellos estaban peleando ser amados por el pueblo, pero no eran de Dios estas personas.
es importante dar testimonio de Jesús. Usted va a comparecer igual que yo y todas las personas ante el tribunal de Cristo. Le va a dar cuentas de cuánto testimonio ha dado el Señor, porque ese mandato es para todos. Veamos el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El pueblo cristiano el día de hoy quiere poder, quiere dones carismáticos, quiere ser reconocido, pero no quieren trabajar para Dios. El Señor te va a dar dones, te va a dar talentos para predicar de Jesús. En tu familia, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país y hasta lo último de la tierra. En Betania empieza el camino hacia la cruz. En Betania, Jesús, con su milagro portentoso, le grita al mundo: yo soy Dios. Y los amigos y creyentes le dan honor y honra a Jesús, a nuestro Creador, a nuestro Dios, con una cena y con un perfume muy caro para prepararlo para la sepultura, dando testimonio de Jesús, Marta, María y Lázaro. El día de hoy, yo te invito, amado creyente, amado hermano, predique a Jesús. Compórtese de tal manera que glorifique a Jesús, de honor y honra a nuestro Salvador, porque Betania nos enseña que Jesús es Dios y usted es su Hijo. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga y adelante Cristo. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté.